Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, Pasaje 20, Bloque 43, Tienda 1, primer piso, mi hermano. Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe. Hola mis gamers, yo soy Galmart y estos son los últimos lanzamientos de videojuegos en el mes de octubre. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Girón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando búsqueda de incursión de videojuegos, consolas. Muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben al canal, que regalan un like, que comparten este video. Y este mes de octubre 2023 es el último mes de lanzamiento de videojuegos, de los videojuegos que van a competir también con el GOTY que va a salir ahora en diciembre. Así que el día de hoy vamos a mostrar los videojuegos que se han lanzado justamente este mes. Increíble. El tan esperado Spider-Man, si es que ya salió, ya se puede encontrar, porque hoy día es la fecha de lanzamiento. También ya llegó la edición física de Starfield y vamos a ver qué otros videojuegos más se han lanzado justamente este mes. Así que no vamos a perder tiempo y en este momento vamos a dirigirnos a Polvos Azules para ver si es que ya están los videojuegos de estreno, mis amigos. Acompáñenme. Y ya llegamos aquí, mis amigos, a nuestros amigos de Hans. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, amigo Galma? Cuéntame, amiga, ¿cuáles son los últimos lanzamientos de esta mitad de octubre? Porque este mes es el último mes de lanzamiento de juegos, ¿no? Claro, exacto, así es. Déjame contarte que lo último que ha llegado en Videojuegos Hans, no solamente juegos, sino también consolas. Cabe resaltar lo que están ahorita, están llevando es el Starfield, ¿no? Que es la consola, que es el juego que es el del momento. De manera física. De manera física, porque obviamente sabemos que el digital ya estaba. Sí, porque está en el Game Pass, pues actualmente, pero los que quieren coleccionar, por si acaso el videojuego de Starfield ya ha llegado de manera física aquí a Polvos Azules y lo puedes encontrar aquí en Videojuegos Hans. ¿Y qué precio está el jueguito de Starfield, amiga? Este juego de aquí lo tenemos en 240 soles. 240 soles. Así es. ¿Por qué está este precio? Porque solamente hay pocas unidades, nada Pocas más. unidades. Es que lo que pasa es que la gran mayoría lo ha descargado de manera digital, pero yo sí lo recomendaría porque es uno de los caballitos de batalla de Xbox, pues que tiene últimamente ahorita y te puede servir para tu colección. Y no solamente puedes encontrar el Starfield. ¿Qué más de Starfield tenemos aquí? Bueno, aquí déjame contarte que en Videojuegos Hans vas a encontrar todo acerca de Xbox. Tenemos, por ejemplo, el Collector de Starfield, que lo tenemos en oferta de la semana, en 1850, ya que está normalmente 2000, 2050, 2100 lo hemos vendido cuando recién salió. Esa es la que viene con el reloj, ¿no? Te viene con el reloj, te viene con el reloj, te viene todo con el compartimiento que hemos hecho en el pequeño unboxing que hicimos en nuestro TikTok. Ya. También tenemos el mando de Starfield, también el audífono de Starfield y algo muy importante que les quiero recalcar, que si bien es cierto, muchos
no es la consola por si acaso de Starfield o no es la versión de Starfield, no. Sino que quiero recalcarles que cómo se dan cuenta que la consola es la última versión o que es manufacturada que este año 2023, pues te das cuenta porque la portada en la parte de atrás de la Xbox Series X te viene con la portada de Starfield. Si encuentran que es una portada anterior o de Forza, de otra portada, obviamente que no es la que viene en La última 2023. versión. Exacto. O sea, esta es la última versión de Xbox que Series está X, saliendo exacto. y que la puedes encontrar aquí en Polvos Azules. Oye, me doy cuenta, amiga, que Xbox está participando bastante de mercado, ¿no? Últimamente, Sí, ¿no? está participando bastante en el mercado. Pero déjame contarte algo muy importante. También la Sony también está participando en el mercado. Te voy a explicar un dato muy importante que nadie sabe. Normalmente la Sony normalmente mandaba aquí las consolas, por decirlo así. Ustedes saben que nosotros trabajamos con Sony. Normalmente las consolas que mandaban aquí normalmente eran las estándar. Pero las ediciones de colección, como por ejemplo si llegaba el Final Fantasy, esas eran importadas. No sé si ustedes se acuerdan que hicimos un video. Ahora, ¿qué ha hecho la Sony? La Sony está impulsando, no solamente está enviando para Europa, sino también las consolas LATAM, que tienen garantía de Sony, están mandando ediciones de colección. Y obviamente que también la Sony le está queriendo dar la batalla a Microsoft y a Nintendo aquí en Sudamérica. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que antes ellos creían que eran el dueño del mercado. Sí, Pues que están- PlayStation era Sudamérica. Exacto. Pues déjenme contarles que ahorita no, porque ahorita tanto Nintendo como Microsoft le están dando la batalla. Así que chicos, obviamente que las ediciones y todas las consolas de colección lo van a entender aquí, por supuesto, también en Videojuegos Hans, sea de Microsoft, y muy próximamente se viene también el Nintendo Switch, la versión rojita que es del último juego, que es el Wonderboy. Y el PlayStation 5 Slim, pues, ¿no? Que ha Exacto, salido, aquí también lo vamos a tener en Videojuegos Hans. ¿Cuánto está una Xbox? La Xbox, la última La versión. Xbox Series X la tenemos en 2.200 soles. 2.200 soles. Así es, 2.200 soles, consola completamente nueva, sellada y obviamente con su garantía respectiva, que es un añito de garantía. ¿Qué más tenemos en cuanto a consolas? En cuanto a consolas, pues también tenemos, aparte del Spider-Man, tenemos el Spider-Man, déjenme contarles chicos que lo tenemos en 3.100 soles, consola de colección. 3.100 soles. 3.100 soles en oferta Oye, con está bien garantía de un año. bonita, ¿eh? Algo que cabe resaltar y que muchos clientes me van a dar la razón, las consolas que te ofrece Videojuegos Hans con tema de lo que es Play 5, tienen su garantía de la misma Sony. Es decir, que cabe resaltar, y ya tú lo sabes, amigo Galmar, como decimos nosotros, seguridad, confianza y garantía, más que todo la garantía. Ahorita tenemos pues el Sony Superstar, tanto para lo que es Play 4, tanto para el Xbox Series X. ¿Y qué precio tiene? Esta está costándote en 215 soles. 215 soles. Sí. Por lanzamiento, pues, ¿no? Por lanzamiento, así es. Y Obviamente que siempre baja después del lanzamiento, pues, ¿no? Y cuéntame de este videojuegazo. Miren, mis amigos. Ah, ese es un juegazo. Sí, el O sea, Red llega- Dead 1. ha llegado para Play 4 y también para Nintendo Switch, Para ¿no? Nintendo Switch. Sí, es así algo que me ha llamado la atención. Que Y también cabe ha llegado. resaltar que también, chicos, lo que me he dado cuenta, te está viniendo con el modo Undead Nightmare. El modo de zombies, pues, ¿no? Exacto, Que así también es. viene, ¿no? Eso de Sí. aquí es de vaqueros. Sí. Yo lo tomo así como que si fuera un GTA, Sí. pero del viejo mundo, pues, Sí, ¿no? claro. Y cuéntame, ¿cuánto está? Esta de acá la tenemos cualquiera de los dos en 215 soles. 215 Sí, soles. solamente es por lanzamiento porque son pocas unidades, pero obviamente que después el precio es un El poquito más precio- cómodo. el precio Recuerden chicos que el precio de lanzamiento es un poquito más, ¿no? Entonces, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno chicos, ustedes saben que nos pueden ubicar en el centro comercial Polos Azules, en el pasaje 22, tienda 4041, primer piso. ¿Y dónde pueden encontrar el link de la ubicación? En nuestro TikTok. Porque digo chicos, no se olviden de seguirnos tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Sobre todo en TikTok que tenemos bastante contenido, chicos. Sí, porque hacen sorteos, pues, ¿no? Hacemos sorteos y todo ello. Así que no se olviden. Y muy pronto una gran sorpresa también en lo que es este videojuego Hans con el tema de los últimos lanzamientos. Y también, antes que me olvide, sí, tú gamer que me estás atento y que me estás viendo, pues también vamos a tener, déjenme contarles la Lenovo Legion Go. Ya está en camino, está viniendo, así que obviamente lo vamos a tener aquí, por supuesto, en Videojuegos Hans. Y bueno, chicos, ya saben, porque Videojuegos Hans te da seguridad, confianza y garantía. Te lo dicen las gemelas fantásticas.
Mi brother, ¿ya conoces el nuevo Heart of Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas PlayStation 3, PlayStation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PSP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Famicom y también PlayStation 5 con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben, chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Haro Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo, en la Feria de Instrumentos Musicales, Pasaje Enrique Montes, Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a Polvos Azules, a nuestros amigos de Videojuegos Hans, que siempre tienen los nuevos lanzamientos, y aproveché en llevarme obviamente mis videojuegos. Tenía que llevarme el Starfield en formato físico. Si bien es cierto, este videojuego ya está gratuitamente en el Game Pass, pero como ya saben, como yo colecciono videojuegos, ya lo pude encontrar, así que me lo llevé ya para mi colección. Y como pueden haber estado viendo, he estado haciendo streaming ya de estos días, jugando obviamente este videojuegazo, para al finalizarlo dar mi apreciación de este videojuego, que va a competir de todas maneras con el GOTY a Mejor Juego del Año. También aproveché en llevarme este videojuegazo, gracias a nuestros amigos de Videojuegos Hans, el Red Dead Redemption 1. Obviamente remasterizado para la PlayStation 4, porque como ya pueden haberme seguido en varios videos de Instagram que yo publico, el cual te sugiero que te unas a mi Instagram Galmar Games, porque ahí también coloco contenido acerca de videojuegos. Ya saben que yo colecciono todo lo de la saga de Red Dead Redemption, y este era el videojuego que me hacía falta para mi colección, que obviamente también lo puedes conseguir ahí en Videojuegos Hans. Y también puedes conseguir el de Nintendo Switch, que también, como pudimos ver en el video, lo puedes encontrar ahí a un muy buen precio. Y por si acaso, mis amigos, hoy día viernes 20 ya llegó el videojuego de Spider-Man tan esperado ahí a Videojuegos Hans. Así que les pedí que me mandaran el juego por delivery y ya llegó. Aquí tenemos el videojuegazo de Spider-Man 2 para la PlayStation 5, la edición de lanzamiento. Y obviamente lo vas a poder encontrar ahí. El precio de este videojuego actualmente en el mercado está en 225 soles. Ese es el precio de lanzamiento y te viene con el póster de regalo. Vamos a empezar a hacer streaming aquí en el canal de este videojuegazo, que obviamente también va a competir con el GOTY a uno de los mejores juegos del año, en conjunto con el Zelda, el Tears of the Kingdom. Cabe mencionar que también ahí en Videojuegos Hans vas a tener la opción de llevarte este videojuego no solamente con el póster, sino también vas a poderte llevar con un llavero y una taza en 240 soles, que son packs que ya nos tienen acostumbrados nuestros amigos de Videojuegos Hans a podernos dar justamente todo este merchan acerca de los lanzamientos de los videojuegos. Pero yo sé que todos ustedes quieren ver la edición de colección del Spider-Man para ver si es que vale la pena comprarlo, y obviamente yo ya lo había separado hace un mes con nuestros amigos de Hams, porque sabía que esta edición iban a venir pocas unidades. Así que en este momento ellos me dijeron que me lo iban a mandar por delivery para poder hacer el unboxing justamente de esta edición de colección. Y ya llegó, mis amigos, nuestra edición de colección de Spider-Man 2 para ver todo el contenido de esta edición y poderla mostrar aquí para ustedes, mis amigos. Así que vamos a proceder a abrirla. Y ya tenemos aquí, mis amigos, la hermosa caja de la edición de colección del Spider-Man 2. Justamente para hacer nuestro unboxing. Oye, la cajita está súper genial. Miren, con todos los acabados de Spider-Man. Cabe mencionar que dentro del contenido de esta caja de edición de colección está el Steelbook, obviamente, del videojuego de Spider-Man. Está la versión digital, está la estatuilla de mi compadre Venom con los dos Spider-Man, el Miles Morales y el Spider-Man. Y justamente incluye una bonificación de aquí que dice de reserva para desbloquear algunos trajes de habilidades especiales justamente del Spider-Man. Así que vamos a proceder a sacar todo el contenido para verlo y justamente ver esta hermosa estatuilla, mis amigos.
Y ya procedimos, mis amigos, a sacar obviamente la caja, el protector, y está esta caja con el símbolo de Spider-Man que tenemos por aquí. Ya procedimos a sacar justamente esta caja, pesa, sí, porque parece como que si tuviera un triple A o madera. Y miren, mis amigos, aquí ya tenemos el videojuego de Spider-Man, el Steelbook, ¿no? Mejor dicho, del videojuego de Spider-Man, donde sale mi compadre Venom. En la parte superior sale Miles Morales y aquí en la parte inferior sale Spider-Man. Vamos a abrirlo y justamente aquí está el contenido descargable del videojuego. No viene el juego de formato físico, por eso es que lo compré también en formato físico. Miren, ya tenemos aquí el Steelbook. Vamos a ponerlo por aquí. Y luego aquí hay un protector, el cual vamos a retirar para ver el contenido de la figura. Vamos a sacar justamente este protector. Vamos a ponerlo por acá. Y aquí tenemos ya la figura de nuestro amigo Venom. Vamos a ver. Sí, aquí está. Miren, mis amigos, aquí está la enorme figura de nuestro amigo Venom, con obviamente Miles Morales y nuestro amigo Spider-Man. Voy a sacar justamente la figura para armarla y ver cómo se ve al final. Y ya tenemos, mis amigos, aquí la hermosa figura de Venom del Spider-Man 2. Justamente aquí con el líquido del traje negro que se ve espectacular. Y por aquí en la parte superior está agarrando a nuestro amigo Miles Morales, que también está con la telaraña. Y por este lado está nuestro amigo Spider-Man. Cabe mencionar que al sacar la figura tienes que tener mucho cuidado, porque esta parte es bien delicada, no se vaya a romper la mano o el pie. Y viene la parte armable justamente de la telaraña para enganchar al Spider-Man y se vea la sensación así en el aire, ¿no? Así que tengan mucho cuidado si es que sacan la figura justamente de la caja. Y bien, mis amigos, ¿qué les pareció esta hermosa edición de colección del Spider-Man 2? Como pudimos ver en pantalla, la verdad que está súper genial. La edición del Spider-Man 2 para la PlayStation 5, el cual te lo recomendaría que lo tengas en tu colección, porque son pocas unidades que han venido aquí al Perú. Así que deberías aprovechar justamente el lanzamiento de este videojuego. Ahora, en cuanto al precio, ¿cuál es el valor costo de esta edición de colección en el mercado? Justamente es de 1.300 soles. Así es, mis amigos, ese es el precio de esta edición de colección del Spider-Man 2. Cabe mencionar que lo puedes encontrar ahí en Videojuegos Hans, que si tú deseas también el polo, la taza, hay combos donde ya la edición de colección te cuesta 1.350 y te vienen con todos los accesorios de Spider-Man que puedes reclamarlos ahí en Videojuegos Hans. Y también del videojuego, que también lo puedes adquirir allí. Así que aprovechen este momento en poder ir allá, ya que nuestros amigos de Videojuegos Hans van a abrir este domingo 22 para que tú puedas adquirir la edición de colección y tu videojuego de Spider-Man 2 por lanzamiento. Así que hasta aquí llegaría el video del día de hoy, mis amigos. Espero que les haya gustado. No te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal, compartir este video para llegar a muchas más personas. Y recuerda que este fin de semana estaremos haciendo streaming en mi canal de La Moradita del Spider-Man 2. Y obviamente va a estar nominado al tema del GOTY, pues, ¿no? Se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video o unboxing, mis amigos. Cuídense, mis amigos. Hasta luego y chao.